Ya, perfecto. Ahora, les vuelvo a Sí, hacer un el valor resumen actual de acá. una Preste renta atención. financiera y el valor final o futuro de una renta financiera. Al valor actual de una renta financiera usábamos esta nomenclatura, una A. Y para el valor final de una renta financiera, que se la conoce también con el nombre de imposiciones financieras, usábamos una S. Y para calcular valor actual o valor final, había valor actual o valor final de pago vencido y de pagos adelantados. ¿Sí? Bien. Yo acá tengo un diagrama de flujo de capitales, donde la unidad de capital es un peso, un peso, un peso, un peso, un peso. ¿Cuántos términos de un peso tengo? N términos de un peso. ¿Ok? Ahora escuche. Si yo No quiero... vaya a pensar que son 1, 2, 3, 4, 5, son N, porque acá hay, continúa. Un peso en el periodo 1, un peso en el periodo 2, un peso en el periodo 3, un peso en el periodo 4, un peso en el periodo 5, y así sucesivamente hasta llegar al periodo N. ¿Cuántos términos de un peso hay? N términos de un peso. ¿Ya? ¿Ok? No se olvide que esto de acá, Escuche. ¿sí? Es una sucesión o serie de pagos. Por lo De tanto, una renta. cumple con el requisito de que es una renta. Por lo tanto, puedo usar la fórmula de las A para valores actuales o de las S para valores finales. Ahora, preste atención. ¿Entendió, no? Lo primero que usted tiene que hacer es identificar si esa sucesión o serie de pago es una renta. Acabamos de ver que los pagos son sucesivos y consecutivos, por lo tanto, es una renta. Quiere decir que yo puedo calcular el valor actual o puedo calcular el valor final de esta renta. Valor actual con las A y valor final con las S. A la A se le llama también valor actual o valor presente de una renta financiera. Y a la S se le llama valor final de una renta financiera o también llamado imposiciones financieras. En la jerga moderna de la finanza se lo llama así, imposiciones financieras. Sigamos. No se olvide que si yo evalúo un periodo antes del primer pago, Es ¿qué una tengo? A1, no se olvide Una eso. renta de pago vencido, una A1NI, ¿ok? Escuchó eso, ¿no? Si usted evalúa su renta, presta atención. Le vuelvo a repetir, para calcular valores actuales usa las A. ¿Está bien? Ahora bien, cuando usted quiere calcular valores actuales o valores presentes, si usted calcula su renta un periodo antes del primer pago, una A1. ¿Entendió eso? Un periodo, si este está en el periodo 13, la A1 está en el periodo 12. Si el primer pago está en el periodo 20, la A1 está en el 19 y así sucesivamente. Aquí el primer pago está en 1, entonces usted está calculando en el 0. La A1 es el valor actual de esta renta, pero un periodo antes del primer pago. ¿Entendió? Para valores presentes, cuando trabaja con la A, usted le mira el primer pago, nada más. Si usted calcula su renta un periodo antes del primer pago, una A1. Si calcula su renta en el primer pago, es una A0. Nada más que eso tiene que saber, ya le he dicho. Esta de acá es una A1N, ¿correcto? Solamente lo estoy abreviando, se sobreentiende que lo pago en N. Ahora, si yo evalúo donde hago mi primer pago, ¿sí? Es decir, si el primer pago es en 1 y yo evalúo en 1, yo tengo una A0, ¿correcto? Entonces, esta de acá, la A0 es una A0NI, una renta de pagos adelantados. ¿Escuchó eso? Entonces, repito de nuevo. Cuando usted evalúa o calcula su renta en el primer pago, es una A0, adelantada. Esta renta vencida o adelantada puede ser de pago constante, puede ser de pago variable, presión aritmética, geométrica, polinómica, lo que usted quiera, pero siempre no cambia. Es una A1 cuando es adelantada, una A0 cuando es vencida. Nada más que eso. Usted le miró al primer pago. Cualquiera sea la renta, de pago constante, de pago variable, presión aritmética, geométrica, siempre va a ser una A1, un periodo antes del primer pago, y una A0 en el primer pago. Nada más que eso tiene que saber. ¿Correcto? Ya, nada más que eso. Sigamos. LT, insisto de nuevo. Fíjense, mi primer pago, mi periodo o mi fecha de primer pago, ¿sí? Es el periodo 1. Y yo también, mi fecha de evaluación es en el periodo 1, 1 menos 1, 0, es adelantado. Pero fíjense, es adelantado. Pero si yo calculo la renta un periodo antes del primer pago, es vencida. Pero aquí la fecha de evaluación es en el periodo 0 y el primer pago se mantiene en el periodo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la A1 siempre está a la izquierda de la A0 o la A0 está a la derecha
de la A1. Perfecto. Ahora mire, présteme atención. En otras palabras, fíjese que entre esta renta y esta renta hay un periodo de diferimiento. Si usted quiere, si para encontrar la A0 utiliza la 1, ¿qué tiene que hacer con esta 1? Capitalizarlo por un periodo. Por 1 más i a la Por n. 1 más i. N vale 1. 1 más i a la 1. ¿Correcto? ¿Qué estoy diciendo? Aquí se lo voy a poner abajito. Vamos a ver si se ve bien. Estoy diciendo que la A0, y se lo voy a dejar así, A0NI es igual a la A1, pero capitalizada por un periodo. ¿Sí? Capitalizada por un periodo. O bien, la A1 lo puedo calcular en función de una A0. Para eso yo tendría que actualizar por un periodo. ¿Correcto? Es decir que la A1 es igual a una A0, pero actualizada por un periodo. ¿Sí? Escuche otra cosita importante. Usted aquí capitaliza por 1 más i a la n o actualiza por 1 más i a la menos n. ¿Sí? Es decir, aplica los factores de capitalización o actualización del interés compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, le vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre 1 más i a la menos, 1 más i a la menos n y la a? El 1 más i a la menos n le actualiza solamente un pago. Usted quiere actualizar este pago de $1 en el periodo 3 al 0 por 1 más i a la menos 3. Quiere actualizar este pago que está en el periodo n al 0, 1 más i a la menos n. En cambio, la A de renta le actualiza toda la renta de una sola vez. ¿Está claro? Esa es la ventaja. La A le actualiza toda la renta. Puede tener 1000 pagos la renta y le actualiza los 1000 pagos de una sola vez. En cambio, el 1 más i a la menos n actualiza uno por uno cada uno de los cientos de pagos que pueden presentarse. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que hay entre las A1 y las A0. No hay más. Digo, es lo mismo que decir, mire, este 1 más i pasa a dividir. Al pasar a dividir a la A0, el 1 más i a la menos 1. ¿Correcto? Bien, esa es la relación que hay entre la A1 y la A0. Ahora veamos qué pasa con la... Esta A1 o A0 puede ser constante, puede ser de pago variable, posición aritmética, geométrica, polinómica, etcétera, etcétera. El concepto no cambia, cualquiera sea la renta. Fíjense bien, para el valor final, si yo me paro en la última, en el último término, del último pago, es una S1. Esto de acá es una S1, una renta de pago vencido. Ahora bien, ¿cómo hago para relacionar con la A0? Vamos a poner un periodo más acá. Este va a ser el periodo de N más 1, pero observe que aquí no hay pago, igual que acá. ¿Sí? El primer pago es en 1, el último pago es en N. Ahora, si yo evalúo el valor final de esa renta un periodo después del último pago, aquí yo tengo una S0. Por lo tanto, la relación entre S0 y la S1 es un periodo. Si me voy para adelante, la capitalizo, si me voy para atrás, lo actualizo. ¿Qué estoy diciendo? Que la S0 aquí es igual, es la S1 capitalizada por un periodo. Es la S1 capitalizada por un periodo. O bien aquí es igual la S1, es la S0 traída por un periodo, porque de aquí hasta acá hay un periodo. Por lo tanto, lo capitaliza por 1 más i a la 1, o lo actualiza por 1 más i a la menos 1. Entonces la S1 es la S0 actualizada por un periodo. ¿Ok? Ahora, bien. Fíjese lo siguiente. Mire, preste atención. Cuando usted quiere calcular valores finales, usa las S. Entonces, cuando va a calcular valores finales, usted le mira ya, no al primer pago, le mira al último pago. Si usted calcula su renta en el último pago, es una S1. Si calcula su renta un periodo después del último pago, es una S0. Entonces, al igual que acá, las 0 siempre están a la derecha de las 1. La A0 está a la derecha de la 1, entonces la S0 también está a la derecha de la S1. Si usted quiere calcular S0 en función de la S1, usted estaría parado acá en N más 1. Y S1 está en N, de N más 1 hay un periodo, entonces lo capitaliza por un periodo. Si quiero calcular S1 en función de S0, como S1 está a la izquierda, este S0 tiene que traerlo para atrás, lo actualiza por un periodo. Y esa es la relación que hay entre la S0 y la S1. Así como relaciona S0 con S1 y A0 con A1, puedo relacionar las A con las S o viceversa.
Eso es lo último que voy a hacer acá. Y después vamos a entrar a la progresión aritmética, ¿sí? Fíjense bien que acá yo voy a relacionar, ahora aquí he relacionado las A con las A y las S con las S. Ahora yo también puedo relacionar la A con la S y la S con y la A1 con la S1 y la A0 con la S0. Por ejemplo, mire, voy a comparar ahora la S1 con la A1, ¿ok? Tengo A1 con S1. Entonces, para eso se tiene que observar dónde se están calculando la renta, ¿ok? Nada más que eso tiene que mirar. Por ejemplo, esta renta está evaluada en el periodo 0 y esta otra renta está evaluada en el periodo N. Quiere decir que entre A1 y S1 hay una diferencia de N periodos. Si usted quiere pasar de la A1 a la S1, tiene que capitalizarlo. De aquí para adelante se capitaliza, hay que capitalizar. ¿Cuántos periodos son? N periodos, entonces 1 más I a la N. ¿Correcto? Ahora, si usted quiere venirse para atrás, para encontrar la A1 en función de la S1, si lo trae para atrás, lo tiene que actualizar. Actualizar. Lo tiene que actualizar. ¿Cuál es el factor de actualización? 1 más I a la menos N. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Ahora mire, va de nuevo. Quiere decir que la A1 es igual a la S1 actualizada. S1 actualizada, es decir, por N periodo. O bien, aquí es igual la S1. Es la A1 llevada del 0 al N por N periodo. En otras palabras, la S1 es una A0 capitalizada por N periodo. Es A1, aquí es A1. ¿Correcto, Tarea? A1 capitalizado. Ok, ahora présteme atención. Ahora voy a relacionar. Acá corrijan, es A1, ¿ya? Esta de acá, esta A0 con esta S0. Observe que entre la A0 y la S0 también hay N periodo. Usted también tiene N periodo. ¿Por qué? Porque esta A0 está en el periodo A1 y la S0 está en el periodo N más 1. ¿Cuántos periodos hay entre N más 1 y 1? Usted tiene que hacer N más 1 menos 1, se resta los 1, tiene N periodo. Entre 1 y N menos 1 y N periodo. Por eso le da acá, por ejemplo, la A1 con la S1. La A1 está en 0 y la S1 está en N. ¿Cuántos periodos hay entre 0 y N? Y N menos 0 son N periodos, ¿correcto? En cambio acá la A0 con la S0, la A0 está en 1 y la S0 está en N más 1. N más 1 menos 1 igual es N periodo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ponerle ambas flechas que apunten para ambos lados, porque si me voy para allá, si me voy para la derecha, tengo que capitalizar. O si me vengo para la izquierda, tengo que actualizar. Nada más que eso. Por lo tanto, preste atención, aquí es igual la A0. La A0 es igual a la S1 traída para atrás, la S1 actualizada. S1, pero ¿por cuántos periodos? Acá repite, por N acá es S0. ¿Sí? O bien, aquí es igual a la S0. La S0 es igual a la A0 llevada para adelante, es decir, capitalizado por N periodo. Y esas son todas las relaciones. A ver, corríjame dos cositas que las dije bien, pero las escribí mal. Estoy relacionando las A0 con la S0. Entonces aquí es S0, corrija donde está el cursor, S0. Y acá también la A1 es con la S1 es con la A1, ¿sí? Aquí es A1. Lo dije bien, pero por el apuro lo escribí mal. Ok, esa es toda la relación que hay entre las A y las S y las A con las A, ¿ok? A ver, copien si quieren copiar esto de acá, pero insisto de nuevo, acá donde está la flecha es A1 y acá es S0. Porque acá lo que está con negrito relaciono A1 con S1 y S1 con A1. En cambio acá relaciono A0 con S0 y S0 con A0, con rojo. Bien, dicho esto, ahora vamos a entrar a la progresión aritmética. Ya copiaron, ¿no? Ya, sigamos. Fórmulas básicas, las más elementales, para poder entender los ejercicios que vienen. Porque vamos a relacionar la A1 con la A0 y después la A con la S. Para no desarrollar muchas fórmulas, a partir de la A1 vamos a sacar todita la fórmula. ¿Ok? A ver, escúchame lo siguiente.
Vamos a volver a explicar la relación entre las A y las S. Esta A1, ¿por qué se le pone 1? Este 1 significa el diferimiento entre el primer pago y la evaluación. No se olvide que esta renta, el primer pago de la renta de $1 es en el periodo 1, el segundo pago del periodo 2 y el último pago de $1 del periodo N. ¿Cuántos términos de $1 tendrá la renta? N términos. ¿Ok? Ahora, para valores actuales, tiene que mirarle usted al primer pago y para valores finales, tiene que mirarle al último pago. Estamos analizando el valor actual. Entonces, para el valor actual, ¿sí? Estas dos fórmulas son de valores actuales. Para valor actual, usted tiene que mirar al primer pago. Cuando el primer pago está un periodo a la derecha de la evaluación, es una renta de pago vencido. ¿Por qué? Este 1 significa el diferimiento entre el primer pago y la evaluación. Mi primer pago es en 1 y yo evalúo en 0, 1 menos 0, 1. Ahí sale el 1. Por eso se le llama renta de pago vencido. Ahora bien, por ejemplo, esta es una renta adelantada. ¿Dónde yo estoy calculando mi renta? ¿Dónde la estoy evaluando? En el periodo 1. ¿Y dónde pago mi primer pago de $1? También en el periodo 1. Pago en 1 y evalúo en 1. 1 menos 1, 0. No hay diferimiento, porque estoy pagando en el momento que estoy calculando mi renta. Y a eso se le llama renta de pago adelantado o inmediato. Punto. Ahora vamos con los valores finales. Para entender cómo funcionan los valores finales de una renta, no se olvide que la renta es la misma, la sucesión o serie de pago es la misma, solo que usted está calculando para esa misma renta que calculó el valor actual, está calculando el valor final. ¿Sí? Ahora escuche, para valores finales, esto de acá son valores finales o valores futuros. Para valores finales o futuros, usted le tiene que mirar al último pago, y este es el último pago. El último pago de $1, ¿en qué periodo está? En el periodo N. ¿Dónde yo evalúo mi renta? Aquí también en el periodo N. Escuche bien. Entonces, se va a llamar de pago vencido, ¿sí? Cuando su último pago de la renta coincide con la fecha de evaluación. Yo aquí estoy evaluando en el periodo N. Esto de acá, si usted quiere verlo así, es mi valor final en el periodo N, aquí. ¿Y dónde se realiza mi último pago de $1? También en el periodo N. ¿Ok? Entonces, cuando mi último pago coincide con mi fecha de evaluación, lo llamo vencido. Así de fácil. Ahora, escúcheme bien. Ahora, ¿cuándo sería el valor final de una renta de pago adelantado? ¿Sí? Cuando usted evalúa su renta un periodo después del último pago. Yo estoy evaluando mi renta, esto de acá es mi valor final en el periodo N más 1, en este periodo. Pero mi último pago está en el periodo N, un periodo antes, ¿entiende? Cuando su valor final de su renta es un periodo antes de la evaluación, el pago es adelantado. No se confunda, aquí se le mira los valores al primer pago, para el valor actual y para el valor final o futuro al último pago. Nada más que eso. Ahora bien, vamos de nuevo. Fíjese, la A1, ¿dónde está evaluada? En 0. La A0, ¿dónde está evaluada? En 1. La S1, ¿dónde está evaluada? En N. Y la S0 está evaluada en N más 1. Ahora usted dice, yo quiero relacionar la A1 con la S1. Pero la A1 está en 0 y la S1 está en N. Para ir de un lugar a otro, si usted va para adelante, lo tiene que capitalizar. Tiene que contar de dónde a dónde y esos son los periodos. Por ejemplo, este de acá. El A1 está en 0. Yo lo quiero llevar al N. Si lo capitalizo hasta N, se transforma en una S1. Ahí está, miren. Acá hay una A1, ¿dónde saqué yo a 0? Miren, esta S1 es la A1 capitalizada. Es esta 1 llevada por N periodo, ¿ok? Cuando usted lo capitaliza por N periodo, esta A1 se transforma en una S1, que es la misma renta. Entonces, esto llevado del 0 al N es un valor futuro, ¿correcto? O al revés. Si usted lo quiere traer para atrás, lo tiene que actualizar por ¿cuánto periodo? Por N periodo. Bien. Para que se vea mejor, he borrado, a partir del término N, a la derecha he borrado. Entonces me he quedado con una relación A1 con S1 para que se vea claro. Porque así como se ve la relación A1-S1, lo mismo es A0-S0. Observe que la A1 está evaluada en 0 y la S1 está evaluada en N. Para ir de un lugar a otro, usted ya aprendió que simplemente que hay que hacer es que capitalizar. Aquí ya están corregidas. Mire, A1 con S1, S1 con la A1. A0, A0 con la S0, aquí es S0 y S0 con la A0. Ya
Se lo he explicado. Si esta plata de acá, usted la quiere llevar del 0 al N, significa que lo tiene que ir hacia adelante, lo tiene que capitalizar. ¿Pero por cuántos periodos? N menos 0, N periodos. O al revés, si usted quiere la S, la quiere traer para atrás, del N al 0, lo tiene que actualizar. Entonces, cuando usted lo actualiza, ¿por cuántos periodos lo actualiza? Por N periodos. No se olvide que 1 más I a la N es un factor de capitalización bajo el régimen de interés compuesto y 1 más I a la menos N es el régimen de actualización bajo la ley del interés compuesto, porque la renta que estamos viendo en la ley financiera que estamos usando es la ley financiera del interés compuesto. Ok. En esta clase en particular vamos a estudiar lo que se llama o lo que serían las rentas variables, pero en progresión aritmética. Presta atención acá, por favor. Ya esto acá me interesa. A partir de acá empezamos. Escuche bien. Con la renta variable. Una renta, ¿sí? Estamos hablando de que los términos o pagos de la renta son variables en progresión aritmética. Nosotros hemos visto o estamos viendo la renta, ¿sí?, de pagos temporales. Es decir, los pagos sí o sí se acaban, son limitados. Por lo tanto, vamos a suponer, ¿sí?, que la renta va a ser de pago vencido. Entonces, la primera cuota va a ser C1, la primera C2, la primera C3 y así sucesivamente. ¿Ok? En progresión aritmética, ¿qué significa renta en progresión aritmética? Si observamos y recordamos, una renta simplemente es una sucesión o serie de pagos que son equidistantes, ¿sí?, son sucesivas, consecutivas, etcétera, etcétera. Pero aquí todos y cada uno, así como está dibujado, todos y cada uno de los términos de la renta son diferentes. ¿Pero qué significa que sean variables en progresión aritmética? Una renta es variable en progresión aritmética cuando los términos de la renta crecen o bien decrecen en una suma fija. Por ejemplo, hemos visto que... Está escuchando, ¿no? Se dice que los términos de una renta, ¿sí?, son en progresión aritmética cuando esos términos o pagos crecen o bien decrecen, pero en la misma suma fija. Es un valor absoluto que crece o decrece en el mismo valor, ¿sí? Aumenta en el mismo valor o disminuye en el mismo valor. Presta atención a los ejemplos que le voy a dar. El pago es vencido cuando es el periodo 1 y así sucesivamente. Supongamos mi primer pago es de 100. El siguiente pago es 150. El otro es 200. El otro es 250 y así sucesivamente. Observe usted que aquí todos y cada uno de los términos, primero son equidistantes. El espacio entre uno y otro periodo es exactamente el mismo. Pueden ser mensuales, anuales, trimestrales, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa es que usted pueda apreciar lo siguiente, que esta renta empieza en 100, sigue a 150, 200, 250, observe usted que va creciendo. ¿En cuánto crece? Una suma fija del 50. Ese 50 es la razón de crecimiento de la renta. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De 100 pasa a 150, a 200, a 250, etcétera. En otras palabras, la diferencia entre este pago y este pago es 50. La diferencia entre este pago y este pago es 50. La diferencia entre este pago y este pago es 50. Le pongamos uno más para que usted lo vea, ¿sí? O dejémoslo, y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de que la renta crece en una suma fija. ¿Y cuál es la suma fija que crece acá? Es 50. Pero así como las rentas son crecientes en progresión aritmética, también puede ser decreciente. Supongamos que la primera cuota valga 9.90. La segunda vale 9.70. La tercera vale 9.50. La cuarta vale 9.30. Y así sucesivamente. ¿Sí? Observe usted que la diferencia entre una cuota y la anterior, ¿sí?, ¿cuánto es? Menos 20. 9.70 menos 9.90 menos 20. La diferencia entre una cuota y la anterior es menos 20. La diferencia entre esta cuota y la anterior es menos 20. Observe usted que la renta es variable en progresión aritmética cuando crece en una suma fija o bien cuando decrece en una suma fija.
A esa suma fija creciente se le llama razón, que en este caso, ¿de cuánto sería su razón? De 50 bolivianos, 50 pesos. Y acá, ¿de cuánto sería su razón? ¿Sí? Aquí la razón es negativa, sería de menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una renta de pago variable en progresión aritmética. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esa renta? O puede calcular el valor actual acá en el periodo 0, o puede calcular el valor final en el periodo n. Nada más es lo que vamos a hacer. A ver, ¿le entendieron? Fíjense, aquí yo tengo una sucesión o series de pagos. Mientras todos sean sucesivos y consecutivos, es una renta. Pero observe acá que los pagos crecen a través del tiempo. Y aquí los pagos decrecen a través del tiempo. Aquí los pagos aumentan y aquí los pagos disminuyen. Pero fíjense que aquí los pagos aumentan en la misma suma. De 100, 150, más 50, 200, más 50, 300, más 50, 350, más 50, y así sucesivamente. La diferencia entre cada pago y la anterior es exactamente la misma. Entonces, cuando los pagos crecen en la misma suma, es una progresión aritmética. Y es más, ¿cuál es la razón de crecimiento? 50, que es el valor en que crece cada uno de los términos. Vámonos acá. Observen que el primer pago es en 100, acá el primer pago es en 1. Aquí el primer pago también sigue siendo en 1, son rentas vencidas. Ya usted sabe eso. Cuando usted evalúa en 0 y su primer pago es en 1, es una renta vencida, ¿no? Ok, si usted evalúa en el primer pago adelantado, ¿okay? No se olvide de eso. Entonces acá fíjense, los pagos futuros van disminuyendo. De 9.90, 9.70, 9.50, 9.30, 9.10 y así sucesivamente. ¿En cuánto disminuyen? En 20. Entonces cuando aumentan es positivo y cuando disminuyen es negativo. Porque siempre de cómo sale este valor, sale de hacer la diferencia entre el pago del periodo futuro menos el anterior. Este menos este menos este, así sale. En cambio acá, 9.70 menos 9.90 menos 20. El siguiente, el 3 menos el 2. 9.50 menos 9.70 menos 20. El 4 menos el 3. El siguiente menos el anterior, ¿no? 9.30 menos 9.50 menos 20. Entonces observe usted que acá los términos de la Y para renta eso vamos a usar... van disminuyendo en la misma suma fija. ¿En cuánto disminuyen? Menos 20. En cambio aquí la renta aumenta en la misma suma fija. ¿En cuánto aumentan? 50. Y esta es la renta en progresión aritmética. Entonces a esa renta usted le va a poder calcular el valor actual o le va a calcular el valor final. Va a poder usar una A1 o una A0 y una S1 y S0. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Ok? Entonces ahora lo que pasa es que las fórmulas son largas. Pero está bien, pero yo le hago en otro video, por si les interesa el razonamiento, yo le hago el desglose matemático. Si a alguien le gusta la matemática, ahí está. Es bastante matemático, pero ya después le hago el resumen, ¿sí? Así que presten atención. ¿Le entendieron, no? Esta parte, chicos. Sí, Ya, perfecto. sí. Muy bien, sigamos. Formulita de renta. Ok, chicos. No se olvide que Ahora cuando se cansa, no se me vayan a dormir. Si cansa, paramos. Ya, la clase de hoy es bastante teórica. vamos a ver, escuchen bien lo que vamos a ver. Vamos a ver el valor actual, ¿sí?, de una renta variable de pago vencidos en progresión aritmética. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver el valor actual de una renta de pago variable y vencido, pero en progresión aritmética. Ahora escuche. El primer pago de la renta es C. El segundo pago de la renta es C más R. El tercer pago es C más 2 veces R y así sucesivamente. El último pago de la renta es C más N menos 1 por R. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante que usted tiene que considerar? Este señor de acá. ¿Quién es este señor de acá? Este señor de acá es el primer pago o el primer término de la renta variable en progresión aritmética. Y C más N menos 1 por R es el último pago. Es el último pago de la renta variable en progresión aritmética.
Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa renta? Simplemente lo vamos a calcular su valor actual o bien vamos a calcular su valor final. Por ejemplo, hasta ahí escriban, por favor, ¿ya? A ver, dibújenlo esto. En el periodo 1 tiene C, en el periodo 2 C más R, en el periodo 3 C más 2 veces R, en el periodo 4 C más 3 y así sucesivamente. En el último periodo C más paréntesis N menos 1 por R. Póngale como subtítulo valor actual de una renta de pagos vencidos y variables en progresión aritmética. Valor actual de una renta variables y pagos vencidos en progresión aritmética. ¿Ok? Valor actual de una renta de pagos variables y vencidos en progresión aritmética. Y escriba lo que dice así, lo que dice ahí. ¿Quién es C? El primer pago. ¿Quién es C más N menos 1 por R? El último pago. Ahora, y escriba, R es la razón. Es el valor en que crece o bien decrece. En el ejercicio que hicimos recién, R valía 50 porque crecía, y después R valía menos 20 porque disminuía, ¿no? Terminen de copiar y me avisan, ¿ya? Yo estoy acá presente. Realiza. ¿La copiaron? Sí. Ya está, ¿no? Ya, Sí, repito ya. de nuevo. C, observe usted que el primer pago está en el periodo 1, entonces es una renta vencida. ¿Por qué es renta? Porque es una sucesión de pagos, pero que cumple la ley de la variabilidad en progresión aritmética. El primer pago es C y el último pago es C más N menos 1. Y escriba, R es igual a la razón, que puede ser positiva cuando crece o negativa cuando decrece. ¿Ya? Sigamos. acabo yo de hacer un ejemplo donde yo le decía que este primer término valía 100, el otro era 150, el otro era 200 y así sucesivamente. Observe usted que acá C, la primera cuota, vale 100. ¿Y cuánto vale R? 50, digo, ¿no? Fíjese bien, si usted reemplaza C, 100. C más R, 100 más 50, 150. C más 2 veces R. 2 por 50 es 100, más 100, 200 y así sucesivamente. ¿Correcto? Fíjese que cuadra. Y acabamos de hacer también otro ejemplo donde yo le decía, la primera cuota es 9.90 y la razón es menos 20. Quiere decir que la primera cuota vale C vale 9.90 y C más R vale 9.70. ¿Sí? Porque 9.90 menos 20 es 9.70 y acá era 9.50, ¿no? ¿Por qué? Porque es C más 2 por R, que es C más 2 por R. ¿Quién es C?
990 más 2 por R, que es menos 20. Entonces 2 por menos 20 es menos 40. Y 990 menos 40 es 950, que es lo que aparece ahí, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la fórmula general que me representa a una renta de pago variable en progresión aritmética es la que usted tiene acá. Perfecto. Tiene que recordar C es el primer pago y C más N menos 1 el último pago. Donde la letra R puede ser positivo si la renta crece o puede ser negativo si la renta decrece. Como lo que vamos a hacer es calcular el valor actual, entonces nos paramos acá. Esto es el valor actual, escúcheme bien, es un valor actual 1 N, I, y aquí le vamos a agregar una letra nueva que va a ser la L. ¿Sí? Entonces, este BA1, BA1, B, valor actual, 1 pago vencido, N número de términos y la tasa entre y R la renta. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser una A1 NI R. ¿Ok? Entonces, la A1 NI R, ¿qué es? Es el valor actual de una renta de pago vencido y variable en progresión aritmética. Que conceptualmente, ¿cómo se obtiene esa A? Simplemente de actualizar uno por uno cada uno de estos términos. Yo después en otro video le voy a pasar el desarrollo teórico y de cómo se llega a la forma. ¿Sí? Ahora escuche, como ya usted sabe que es progresión aritmética, el primer pago en 1 usted está evaluando en 0, entonces este es el valor actual de una renta vencida en progresión aritmética. Es decir, es una A1. Como es vencida es A1. Pero como es progresión aritmética, le va a adicionar la letra R para indicar que es una renta vencida, pero es progresión aritmética. Nada más. Entonces el concepto de vencido adelantado se sigue manteniendo, solamente que va a cambiar la fórmula. Ya no va a usar la A1NI, va a usar la A1NI-R, que es otra fórmula. ¿Sí? Nada más que eso. Pero usted tiene que saber cuándo es vencida adelantada, nada más. Como usted va a estar calculando en serio su primer pago en 1, una renta vencida. Y como los pagos crecen, como los pagos son variables de presión aritmética, le pone una R, nada más. Y después le voy a dar ahora esta fórmula, que es larguita. Sí, pero nada más tiene que saber. Además, no necesita memorizar nada, porque la fórmula, usted va a usar formulario acá para este parcial. Yo le voy a dejar usar formulario. Ya van a ver que es fácil, súper fácil. Entonces, esta es una renta, no se olvide que la A es una renta, 1 pago vencido, pero la R le va a indicar que es una renta de pago vencido en progresión aritmética. Nada más, es conceptualmente lo mismo que la otra renta. Pero fíjense bien, ¿cuál es su fórmula de cálculo? Es C, es un poquito larga la fórmula, C más R sobre I por una A, 1, NI menos R sobre I, B a la N por N. Esa es la fórmula. Que usted seguramente en su tabla la va a tener así, pero va a tener como ya como para que la pueda usar. C más RI, si ustedes recuerdan, la A1NI es 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Esta es la A1NI menos R sobre I, B a la N es 1 más I a la menos N por N. Entonces, usted seguramente lo va a tener así. ¿Sí? Esta es la fórmula de cálculo, ¿ok? Perfecto. Y esa es, Usted así lo tiene que tener en su formulario. Después, ¿sí? A ver, cópienlo hasta ahí, por favor. Copien. A1NIR es esto de acá. Si usted quiere aquí a la izquierda, póngale valor actual. Acá, ¿qué dice? Valor actual de paréntesis 1NIR, igual que esto. Pero acá dice BA de valor actual, ¿sí? A ver, cópieme esto. Entonces, esto que estoy aquí resaltando es lo que va, la fórmula de cálculo, es lo que vamos a usar, ¿sí?
¿Copiaron? ¿Continuamos? Hola. Sí, Lisa. Ya. Ahora escúchenme, ya le he dado la vencida, ahora le voy a dar la adelantada y después le voy a dar la vencida adelantada en valor final, nada más. ¿Ya? El valor actual de una renta de pagos variables y vencidos en progresión aritmética. Ahora vamos a hacer la renta, pero vamos a hacer de pagos adelantados. Insisto de nuevo, este es un valor actual de pago vencido, ¿ok? Pago vencido. Ahora vamos a hacer de pagos adelantados. Ahora fíjese bien, ¿qué es lo que cambia? Cambia la ubicación de los pagos en la serie. Entonces aquí la primera cuota vale C, C más R, C más 2 veces R, C más 3 veces R, y el último pago es C más N menos 1 por R. Observe usted que el primer pago siempre es C, y el último pago siempre es C más N menos 1 por R. Ahora, cuando usted quiere calcular el valor actual, no se olvide que usted está valuando en cero y está pagando en cero. Entonces, una renta de pagos adelantados. Entonces, va a ser el valor actual de una renta de pagos adelantados, pero en progresión aritmética. Entonces, escuche bien, esta de acá es una A, 0, N, I, R, ¿no? Entonces, usted tiene acá una renta de pagos adelantados y en progresión aritmética. Ahora bien, observe usted acá que yo tengo ya la A1, pero no conozco la A0. Si usted recuerda, yo le decía que la A0 está a la derecha de la A1. Por lo tanto, la A0 aquí va a ser igual, la A1 capitalizada por un periodo. Fíjese en su relación de fórmula que le di. Entonces, la A0 es la A1, usted ya la conoce, A1 R, pero capitalizada por un periodo. ¿Está bien? Capitalizada por un periodo. Entonces, si usted es copiar esto, fíjese, la A0 es la misma A1, lo multiplica por 1 más N. Entonces, esto es C más R sobre I por una A0. Por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Todo eso va multiplicado por 1 más I. ¿Ok? Menos R sobre I por 1 más I por 1 más I a la menos N por N. ¿Estamos de acuerdo? Alímetro. Entonces, cuando multiplica esto por esto y esto por esto, observe usted que esto por esto, ¿sí? Es una D. 1 más I por una A, 1 NI, esto de acá, donde está el A1NI por 1 más I, es una A0, ¿no? Le vuelvo a escribir lo que escribí acá. Una A0 aquí es igual a la A1 capitalizada por un periodo, en la relación de fórmula, esta le va a la derecha. Entonces, cuando usted lo multiplica esta por la A0, se transforma, esa por la A1, pero se transforma en la A0. Entonces, ¿cómo va a quedar su fórmula de cálculo? C más R sobre I por una A0. Pero la A0 es 1 menos 1 más I a la menos N. Si usted quiere este 1 más I, lo pasa debajo. Al pasarlo debajo le quedaría I sobre 1 más I. Pero si ustedes recuerdan, este I sobre 1 más I es la letra D. Menos, este 1 más I lo pongo debajo de este de acá. Cuando lo pongo debajo se transforma en una letra D. Lo voy a dejar como D, ¿ya? Para mí es más cómodo recordarla. D por 1 más I a la menos N por N. Y esa es la fórmula de una renta, ¿sí? Y esta es la fórmula de una renta de pagos adelantados y variables en progresión aritmética. Ahora, una vez que calculamos los valores actuales, ahora vamos a calcular... A ver, chicos, escúchame. Entonces le estoy dando una A1NIR, que es el valor actual de una renta
vencida en progresión aritmética. Esta es su fórmula de cálculo. Les estoy dando también una A0, que es el valor actual de una renta adelantada en progresión aritmética. Una A0. Y esta es su fórmula de cálculo. ¿Sí? Ahora le voy a dar la S1 y la S0 y hacemos ejercicio. ¿Sí? Pero para que usted vea, lo estoy relacionando acá, la A0 en función de la A0 en función de la A1. ¿Está bien? Que fue la que hicimos acá. A ver, cópienme eso último de acá, chicos, por favor, ¿ya? Esto que está aquí enmarcado. Acá dice C más R sobre I, paréntesis, 1 menos 1 más I a la menos N dividido la letra D. ¿Ok? Y acá dice menos R sobre D, acá dice D también, por 1 más I a la menos N por N. Acá dice R sobre D, aquí debajo. Recordar que la D es I sobre 1 más, ¿ya? Nada más que eso. Copie, por favor. Terminen de copiar y me avisan, por favor, ¿ya? No se olviden de mí. Chicos, terminan de copiar y me avisan, por favor. Le hacen una pregunta. Sí, No se puede lograr ver el lado de acá a la la fórmula. derecha, aquí, Sí. ya. Ahora sí, Mm, pasa que la fórmula es larga, pero en esto le queda. ya. Acá dice C más R sobre I, paréntesis, corchete abre, 1 menos 1 más I a la menos N dividido la letra D y cierra corchete. Menos, acá dice R dividido D, la D de dedo, por 1 más I a la menos N por N. Ya, gracias. Bueno, no se olviden, termina de copiar y me avisan. Ya le di la vencida y la adelantada en progresión aritmética. Simplemente es aplicar la fórmula, nada más que eso. Ya terminé, dice. Ya terminaron todo, ya sigamos. Ahora le voy a dar la vencida, ya le voy a dar, perdón, el valor final, ya calculamos el valor actual. Con las ahora le voy a dar con las S
y hacemos ejercicio. Los valores finales. ¿Ok? Pero la relación es exactamente la misma que vimos anteriormente. Ok, chicos, ahora vamos a continuar. Escuchen lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, ¿sí?, valores finales. Ya trabajamos antes con valores actuales y ahora vamos a trabajar con valores finales. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar el valor final de una renta de pagos vencidos y variables en progresión aritmética. ¿Sí? Cuando yo hablo de un valor final, le voy a poner BF de valor final. Cuando hablo del valor final de una renta de pago vencido, le pongo 1, NI y variable en progresión aritmética, le pongo la L de la progresión. Eso, conceptualmente, ese valor final de una renta de pago variable en progresión aritmética, hemos dicho que es la S1. Entonces, S1, NI, y le pongo la letra L de progresión aritmética. ¿Sí? Ahora bien, no se olvide, ¿para qué voy a desarrollar otra vez la fórmula? Si ya yo esta renta la calculé, acá lo calculé con una A0, ¿se acuerda? A0, NIR. Entonces la A0 está en el periodo 0. Yo quiero calcular la S1, pero en función de la A0. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta A0? Perdón, me confundo de letra. Quiero calcular la S1 en función de la A1, que ya tengo yo la fórmula de cálculo. Entonces, simplemente esta 1 está en el periodo 0 y esta 1 está en el S1 en el periodo N. Esta de acá, llevarla para allá, capitalizarla. Quiere decir que la S1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta A1, va a ser la A1 NIR, pero capitalizada con N periodo. Nada más que eso. Usted sabe, ya acaba de hacerla, la A1, ya sabe cuál es C más R sobre I. Voy a terminar de escribir así, ya por A1, NI menos R sobre I, ve a la N por N. ¿Quién es esto? Esto de acá, que le voy a usar llave, ¿quién es? Yo les explico por qué hago así, porque yo no me las acuerdo las fórmulas de memoria, entonces las estoy razonando, las estoy deduciendo, ¿sí? Y lo hago en función de la A1 nada más y de la A0. En realidad todo sale de la A1, de ahí saco la A0, de ahí saco la S1 y la S0. Sí, es que yo de memoria, insisto, nuevo no me acuerdo, por eso yo las deduzco y para mostrársela a ustedes, ¿ya? Y la A1. Ahora, esa A1 lo tengo que multiplicar por este factor, que es 1 más I a la N. ¿Correcto? Ahora bien, usted tiene un factor y acá usted tiene dos términos. Tiene un término acá y otro término acá. Entonces, este señor tiene que hacer distributiva. Este por este y después este por este. Cuando usted hace la distributiva, ¿qué le queda? Le queda C más R sobre I. La A1 capitalizada por un periodo es una S1, pero una S1NI, no S1R. Menos R sobre I, 1 más I a la N, y este 1 más I a la menos N se simplifica. Entonces le quedaría por N. ¿Ok? En otras palabras, su fórmula de cálculo lista para que usted la use sería C más R sobre I, paréntesis, la S1NI es 1, más I a la N menos 1 sobre I. Esto, menos R sobre I por N. Entonces, esta es la fórmula de la cual estamos hablando. Una S1NI R. Esta es la formulita de cálculo del valor final de una renta de pago vencido y variable en progresión aritmética. Entonces, no se olvide que aquí los pagos son vencidos. ¿Ok? Ahora mire, el mismo razonamiento le va a hacer usted para calcular el valor final de pagos adelantados. Lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces, el valor final de pagos adelantados, que sería una S0 NIR, pongámosle con rojo siempre el R para destacarlo. R, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la A0. ¿Recuerda la A0? Una A0 NIR, pero capitalizada por N periodo. ¿Sí? Si usted recuerda la fórmula de la A0 era C más R sobre I
por una A0 financiera, A0 NI menos R sobre I, B a la N por N, R sobre D. Aquí una A0, R sobre D por esta. Todo esto le ponemos llave y lo multiplicamos por el factor 1 más I a la N. ¿Está bien? Cuando usted lo multiplica, ¿sí? Cuando usted lo multiplica, ok, entonces vamos a hacer un resumen de fórmula. Fíjense bien, cuando era una vencida A1, NI, Escúcheme, chicos, por si no copiaron, aquí les voy a resumir todita la fórmula, ¿ya? Que es lo que a ustedes les interesa para el cálculo. ¿sí? Habíamos dicho que es C más R sobre I por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I menos R sobre I B a la N, que es 1 más I a la menos N, por N, ¿ok? Y después tenemos la adelantada. La adelantada es una A0 NI R, que es C más R sobre I, por 1 menos 1 más I a la menos N sobre D, menos R sobre D, B a la N, por N. Entonces, estas son las dos únicas fórmulas de valores actuales. ¿Ok? Pero aquí el pago es vencido. Esta de acá es vencido, el pago es vencido. Y esta de acá, el pago es adelantado. Ahora bien, para valor final, usted acá tiene la S, acá tiene la S1, NI, R, y ahí adelante tiene la S0, NI, R. ¿Ok? Nada más que eso tiene que saber usted. A ver, ¿cuál era su fórmula de cálculo? Era la 1 capitalizada, vamos a hacerlo entrar. Sería C más R sobre I, 1 más I a la menos N sobre 1 sobre I, menos R sobre I por N. ¿Ok? Se ve bien, perfecto. Y la S0 es esta de acá, es C más R sobre I por una A0, que es 1 más I a la N menos 1 sobre D. Ahorita te la voy. Gracias. Vamos a acomodarlo un poquito bien, que se vea el 1. Menos R sobre D por N. Ok, y con esto ya tenemos la fórmula. Aquí el pago es vencido y aquí el pago es adelantado. Esto sería un primer marco teórico. A ver, estas son las fórmulas que les interesa a usted. A ver, cópienla. Nada más le interesa a usted. Vencido, una A vencida y una A adelantada. Una S vencida y una S adelantada. Nada más le interesa a usted como fórmula, ¿ya? Vamos, estas son las 4 fórmulas que recién les dije que la necesita usted. No necesita más nada. Esto lo tiene que tener en formulario.
Insisto de nuevo, usted no necesita memorizarse la fórmula. Claro, usted solamente la va a tener la fórmula para usarla. Usted tiene que saber cuándo aplicar vencida y cuándo la adelantada para valor actual, lo mismo para valor final. El concepto es el mismo en todas las rentas. Chicos, copian y me avisan, por favor. No se olviden de mí. ¿Están copiando, no? Sí, Hola. dice. Perfecto. Dice, Ya, bien. Bueno, tengo que ir al baño mientras tanto. Ya volví. Termina y me avisa. ya terminé, dice. ¿Terminó? Ya, excelente. Sigamos. Sí, dice. Ahora escúcheme, con esto básicamente hemos terminado todo lo que tiene que ver a la progresión aritmética. Falta un temita que es progresión geométrica, pero insisto de nuevo, ¿qué es lo que usted tiene que saber? La A1 de vencida, la A0 de adelantada, la S1 de vencida y la S0 de adelantada, nada más tiene que saber. La A0 está evaluando en el primer pago y la A1 está evaluando un periodo antes del primer pago. La S1 está evaluando en el último pago y la S0 un periodo después del último pago, nada más. Después nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. Un ratito, ¿ya? Hola Raúl, buen día.
Ya, perfecto. Entonces, ya hemos avanzado a este tema. Aquí lo que me interesaba en este tema es que ustedes sepan diferenciar una renta en progresión aritmética. Ya saben, ¿no? Cuando los pagos crecen en una suma fija, en la misma suma fija, o bien cuando decrecen o disminuyen en la misma suma fija, estamos hablando de una renta en progresión aritmética. Nada más que eso tiene que saber. Y después le mira el primer pago. Usted evalúa el primer pago adelantado, un periodo antes vencido. Si quiere trabajar con valores finales, usted se para en el último pago, una S1, un periodo después S0. Nada más tiene que saber, nada más, porque el resto de la fórmula usted la va a copiar, la va a tener ahí a mano. Es más, ya les estoy dando 4 fórmulas. ¿Ya? Continuamos. De manera conceptual de la fórmula. No le he hecho desarrollo de fórmula porque es largo, pero le voy a grabar una clase con el desarrollo de la fórmula. Estas son todas las fórmulas que vamos a usar. No se olviden, estas fórmulas son para valores actuales y estas fórmulas son para valores finales o valores futuros. ¿Ok? Ahora vamos a hacer ejercicio. Bien, chicos, ahora vamos a ver que esto es súper fácil. Vamos a hacer un ejercicio en su práctico. Usted en su práctico dice, calcular. Usted tiene una renta, le dice, de 4 pagos mensuales. Entonces, entre sus datos, M es el número de pago. 4 pagos mensuales, o al menos, ¿no? Le dice que el valor de su primer cuota es 1.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos es la primer cuota mensual. Es la primer cuota del mes. No se olvide ese detalle. Le dice que las cuotas crecen en una suma fija de 10 pesos. Es decir, crece 10 pesos al mes. ¿Ok? Chicos, acá estamos aplicando lo que acabamos de aprender. Preste atención, por favor. La tasa de interés le dice que es el 1% al mes. Y les pide calcular a esa misma renta el valor actual y después le pide el valor final. ¿Ok? Ahora miren. Estos son todas sus variables financieras que intervienen. N es el número de cuotas. ¿Sí? Entonces usted sabe que la renta es mensual, está expresado en meses la renta, ¿ok? Está expresado en meses. ¿Sí? Bien. Entonces son 4 pagos mensuales. No escriba, preste atención, nada más. Estamos aplicando lo que recién les enseñé. Mensuales, 100 pesos mensual, crece en 10 mensual al 1% mensual. Observe este detalle. Usted antes, cuando trabajaba con ejercicio simple de interés compuesto, usted sabía que la N y la I debían estar expresadas en la misma unidad. Efectivamente están en meses. Cuando empezó a haber renta, además de la N y la I, la C yo les pedí que sea expresada en la misma unidad. ¿Correcto? Y ahora, además de la N, la I, la C, la R también tiene que estar expresado en meses. Listo, nada más que eso. Ahora miren, vamos a dibujarlo. Usted, el primer pago le dice en el inciso A, es vencido, lo paga dentro de un mes. Entonces, ¿cuánto vale su primer cuota? Su primer cuota vale 1.000, ahí está. Y después crece en 10, quiere decir que la segunda cuota es 1.010. La tercera cuota es 1.020, porque crece de 10 en 10. Y la cuarta cuota es simplemente 1.030. Nada más que eso. Y vamos a dibujar el inciso B. En el inciso B le dice la primera cuota es hoy, dice, de manera adelantada. Sería 1.000, 1.010, 1.020 y 1.030. Yo le puedo poner lo que quiera acá, pero ahí se acaban, son 4 pagos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué le pido yo? Calcúlenme el valor actual de esos términos, de los pagos. Fácil. No se olvide que la tasa es el 1% al mes, pero 1% al mes, al tanto por 1 es 1 dividido 100, que sería 0,01 al mes. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde está evaluando usted su renta? Aquí en el periodo 0. ¿Qué hay que hacer con todo y cada uno de los términos de la renta? Actualizarlo, traerlo para atrás. Cuando usted dice lo llevo para atrás, significa que lo tiene que actualizar. Cuando dice lo voy a llevar para adelante, lo voy a capitalizar, va a ganar interés. Perfecto, fíjese, es fácil. Este es el cálculo manual que yo le llamo. Entonces sería 1.000 actualizado a la tasa de interés del 1% por un periodo. Esta de acá. Más 1.010
actualizado de 2 al 0 por 2 periodos, más 1020 actualizado por 3 periodos, más 1030 actualizado por 4 periodos. ¿Sí? Bien, pero es el cálculo manual, ¿correcto? Pero ahora supongamos que usted me diga, a ver, mire profesor, usted tiene una renta. ¿Por qué una renta? Porque los pagos son sucesivos y consecutivos. Y además son crecientes, evidentemente crecen. Y usted me dice, y además de crecer, tienen una ley de crecimiento que es en progresión aritmética, crecen a una razón de 10 en 10, y efectivamente. Entonces, perfecto. Quiere decir que esto es una renta, y además el primer pago es un periodo de poder evaluación, una renta de pago vencido a una A1NI, pero en progresión aritmética. Listo. Ah, belleza. Entonces, simplemente reemplazar en la fórmula. Empezamos con la fórmula. Dice C. ¿Quién es C? La primera cuota, 1000, más R, que es 10, dividido I, 0,01. Por una A1NI, que es 1 menos, elevado al número de pago, que es 4, dividido I, 0,01. Menos R sobre I, 10 sobre 0,0. Por, vea la N, por N, que es 4. Entonces, si usted hace este cálculo, le va a dar exactamente lo mismo, porque es lo mismo. Pero ¿por qué es? Usted me dice, pero ¿por qué voy a usar esta fórmula así en larga? Mejor es hacerlo manual. No, aquí sí, porque son 4 pagos, pero si fueran 40, 50, 80, 200, 400 pagos, usted simplemente donde decía N le pone 400, nada más. Porque si fuera manual, tiene que actualizar uno por uno cada uno de los términos de la renta. Ahora vamos a calcular para ver cuánto me da. Ahora vamos al inciso B. El inciso B le dice que el primer pago... A ver, chicos, verifíqueme esta respuesta, por favor. Hágamelo el cálculo manual y hágamelo con renta. ¿Escucharon, muchachos? Por favor. Hola. Ya le hice. Ya, verifíqueme que dé, ¿ya? De las dos formas. Tiene que dar exactamente lo mismo. Así de paso practican usar su calculadora, ¿no? Especialmente con las fórmulas de renta, aquí que son largas. Sí, Lisa, sale eso. Perfecto. ¿Le entienden? A ver, escuche, présteme atención. Présteme atención. Mire, yo acá, ¿cuáles son los datos que le doy? Usted tiene una renta de 4 pagos mensuales, le digo. ¿Sí? Le digo que el primer pago es de 1000 pesos y se paga dentro de un mes. Entonces le estoy diciendo que es vencida. Y además, la razón de crecimiento de la renta es de 10. Entonces le estoy diciendo que es una progresión aritmética. Y por último le digo que la tasa de interés es del 1% mensual. Le pido calcular el valor actual. Entonces, si usted lo dibuja, acá está arribita dibujado. Si usted lo dibuja
como el primer pago se lo hace dentro de un mes, entonces el primer pago es 1000. Y no necesita hacer lo que yo hice acá, de poner los otros pagos, no necesita. Simplemente sabiendo el primer pago, que es dentro de un mes, entonces sea que yo estoy evaluando en cero una renta vencida. Y como le doy la R, es una progresión aritmética. Entonces reemplazo una fórmula. ¿Sí? Tengo todos los datos y llego a esa respuesta. ¿Por qué yo lo hice acá arriba? Para verificar que llegue a la misma respuesta, para verificar que el uso de la fórmula de renta era correcto. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Como yo sé que la R es positiva, es 10, todo y cada uno de los pagos crecen en 10 a partir del primer pago. El primer pago vale 1000, más 10, 1010, más 10, 1020, más 10, 1030. Y ahí se acaba porque son 4 términos. 1, 2, 3, 4, que dice acá. ¿No? Entonces, como yo estoy calculando el valor actual en el periodo 0, este primer pago de 1000 lo actualicé por un periodo de la tasa, ¿no? 1000 por 1 más y menos 1. Este pago está en 2, lo actualizo por 2 meses. Este pago está en 3, lo actualizo por 3 periodos mensuales. Este pago está en 4, lo actualizo por 4 periodos mensuales. Entonces, listo, el cálculo manual me da esto. Pero no necesitaba hacerlo, ¿sí? Simplemente sabiendo que el primer pago es vencido, que hay una R de progresión aritmética, es usar la fórmula de vencido de una progresión aritmética. Nada más. Y esa es la respuesta. ¿Entendieron? ¿Sí? Nada más. Porque esta fórmula usted la tiene, es copiarla. Es C más R sobre I por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I menos R sobre I, paréntesis 1 más I a la menos N por N. Todos esos datos los tiene acá. Simplemente yo he copiado. Y después hice el cálculo y llegué a esa respuesta. Nada más. Ahora mire, si acá uso, si el primer pago hoy es una adelantada, entonces sería una A0NIR, porque son los pagos crecientes de progresión aritmética. Son los mismos pagos, solamente que cambio la fecha del primer pago. Antes era en 1, ahora es en 0. Como yo evalúo en 0, es una adelantada. Es una A0NIR. Simplemente reemplazar la fórmula y coloriento los datos. ¿Sí? ¿Entendió? Entonces, yo para verificar este dato, es lo que hago es actualizarlo uno por uno. 1000, hoy es lo mismo 1000, 1010 por 1 más y menos 1, 1020 por 1 más y menos 2 y 1030 por 1 más y menos 3. Eso le tiene que dar una cifra que tiene que cuadrar con la fórmula. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Wilson le entendió? Bien hecho. Bien, a ver. Ahora veamos el inciso B. Que dice, el primer pago es hoy, para que usted aplique una adelantada. ¿Qué le pide calcular? Como siempre, valor actual. No se olvide que yo les enseño siempre que usted lo haga manualmente, es decir, actualizar uno por uno, porque cada uno de los pagos hay que actualizar. 1000, todos y cada uno de los pagos, ¿no? Ahora mire, si usted actualiza cada uno de los 1 pago, ¿cómo le queda? 1,01 elevado a la menos 1. Más, este vale 1020, pero de aquí a 2 meses, no se olvide, usted está en el periodo 0. De aquí a 2 meses vale 1020, pero hoy, 2 meses antes, ¿cuánto vale su valor actual? 1020 por 1,01 a la menos 2. Más, este 1030 vale 1030 de aquí a 3 meses. ¿Cuánto vale hoy 3 meses antes su valor actual? Sería 1030 actualizado por 3 periodos. ¿Ok? Y usted siempre, hasta que aprenda, tiene que contar cuántos términos son. 4. 2, 3, 4 pagos. Clave de la primera cuota. ¿Cuánto vale? 1000. C es la primera cuota. Que es 1 menos 1 más I a la menos N, que es 4 dividido D. Pero D aquí va a tener cuidado, es I es 0,01 dividido 1,01. Por eso es clave que usted vaya familiarizándose con su calculadora. ¿Ya? Menos
R sobre I, 10 dividido 0, I sobre 1 más I, ¿no? Que es R sobre D. Por B a la N, que sería 1,01 a la menos 4 por 4. Bien, si alguien ya hizo la respuesta, me la da. Bien, chicos, entonces ya lo calculamos y cuando la renta es de pago adelantado, me da. Verifiquen esta respuesta, por favor. Pago adelantado. Que cuadre 3.999,61, estos dos, ¿ya? Voy a sacar la mano. Si lo hago manualmente, 3.999,61. ¿Qué significa manualmente? Actualizar uno por uno cada término. Vamos, verifíqueme, por favor, ¿ya? Han visto que no hay que asustarse de nada, es fácil. Está mi control del aire. Me hizo calor. Acá está. ¿Qué le dicen sale eso, esa A cantidad? eso, perfecto. Chicos, la idea es que se vayan familiarizando con el uso de su calculadora. Como pueden ver, las formulitas son largas, ¿no? Pero yo le decía de esas calculadoras que tienen la tecla. ¿Todos llegaron a esa respuesta, muchachos? Sí, Lisa. Excelente. ¿Le entendieron? ¿Ha visto que es facilito? Lo único que usted tiene que saber, un periodo antes del primer pago, vencida, una A1. Justo en el primer pago, una AC. Y después reemplazar en la fórmula. Nada más. Pero para comprobar que están bien las respuestas, yo lo que hice fue actualizar uno por uno, ¿no? Pero esto de actualizar uno por uno, una vez usted entiende la renta, no necesita hacerlo. Yo se lo he hecho como medio para verificar que las fórmulas de renta están perfectas. ¿Ok? Nada más que eso. Porque ¿cuál es la ventaja de la fórmula? Si usted tiene 900 pagos, no va a actualizar uno por uno cada uno de 900 términos. Aquí donde dice N le pone 900 y listo. Nada más que eso. ¿Ok? Entonces, han visto que es fácil. Sigamos con él. Ya copiaron, ¿no? No, estamos copiando, dice. Ah, ya, ya. Copien, por favor.
Yo actualicé. ¿Ya está? ¿Ya copiaron? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Sigamos. O si lo hace aplicando la fórmula de renta, sale exactamente lo mismo. Pero escúcheme bien, la renta es la misma, solo que aquí el pago es vencido y aquí el pago es adelantado. En otras palabras, aquí es una A1 y aquí es una A0. Si ustedes recuerdan, la A0 está a la derecha de la A1, por lo tanto, si la A1 lo capitalizo por un periodo, llego a este valor, ¿no? ¿Entiende lo que hablo, no? Le estoy diciendo, yo quiero calcular A0. Voy a poner acá para que se vea. Quiero calcular mi A0, que es esta de acá. Pero como mi A0 está a la derecha de la A1, va a ser igual a la A1, pero capitalizado por un periodo. En otras palabras, usted hace 3.960,01, lo multiplica por 1 más I, es decir, por 1,01, y va a llegar exactamente a esta respuesta, a 3.999,61. O al revés, o si usted, aquí es igual a 1, es la A0 actualizado, sino a esta 3.999,61 lo actualiza por un periodo y va a llegar a los 3.960,01. Si no entendió esa última parte, no se preocupe. Simplemente le mostraba la relación entre la A1 y la A0, ¿ya? Me interesa que le haya entendido el inciso A y el inciso B, que es lo que le planteaba acá. Lo otro lo va a ir aprendiendo en el camino, las relaciones entre las formas. Bien, eso sería cuando el pago es vencido o cuando el pago es adelantado. Ahora lo que yo quiero que les quede claro con el valor final para que ustedes lo hagan. Ahora escuchen. No se olvide que lo que usted tiene es cuánto vale la renta aquí en el periodo cero. En el periodo cero su renta vale 3.960,01. Quiere decir que 3.960,01 hoy es equivalente a recibir 1.000 dentro de un mes, 1.010 dentro de 2 meses, 1.020 dentro de 3 meses y 1.030 dentro de 4 meses a una tasa del 1% mensual. O lo mismo acá. Acá lo que usted está calculando es el valor actual aquí en el periodo cero. Pero en otras palabras, en el periodo cero, ¿cuánto vale su renta? 3.999,61. Quiere decir que recibir 3.999,61 es equivalente a recibir 1.000 hoy, 1.010 aquí un mes, 1.020 aquí 2 meses, 1.030 cada 3 meses. Ahora escuchen. Supongamos que yo le digo a usted, calcúleme ahora el valor final, aquí, el valor final en el mes 50. No la alternativa manual sería que cada uno lo capitaliza, ¿no? 1.000, del periodo 1 al 50 lo capitalizo, del 2 al 50, del 3 al 50, así. Del 1.000 al 50 es 49, del 1.010 al 50 menos 2 es 48 periodos. Y así sucesivamente. ¿Entiendes? Pero si yo le pido el valor final, acá en este periodo lo que tiene que hacer es capitalizar uno por uno cada pago, siempre y cuando usted los tenga uno por uno los pagos. O si no, agarra el valor actual de esta renta y lo capitaliza de un saque hasta acá, ¿no? Sin usar las S directamente, capitalizándolo por uno más y a la E, ¿no? ¿Para qué lo va a capitalizar uno por uno? Si usted tiene la respuesta, ¿cuánto es su respuesta del valor actual? 3.960,01. ¿Entiende? Entonces, ¿usted qué va a hacer con ese 3.960,01? Esa es su renta en el periodo cero. Entonces, lo que tiene que hacer es esa plata del periodo cero, está A0, voy a poner A0R, esta A0R, ¿sí? O si no, para que no se confunda usted, le voy a poner el valor actual en el periodo cero, que es esta plata, ¿cuánto vale 3.960? ¿Esa plata qué hago? Lo capitalizo por 50 periodos, del 0 a 50, y ese es el valor final. ¿Está claro? ¿Entendido? Es Lo decir, mismo acá. Usted puede calcular el valor final sin usar las S, inclusive. Las puede obviar las S, no las usa nunca. Manejando las A nomás, no necesita usar las S. ¿Por qué? Porque usted, para utilizar la A, la actualiza y todo lo lleva al cero. ¿Y cuánto le da esa plata en cero? 3.960,01. Pero resulta que usted quiere el valor final de esta misma renta, pero en el valor 50. Entonces esa plata, en vez de capitalizar uno por uno, en vez de usar la S, directamente esta plata, que acá le puse 3.960, lo capitalizo por 1 más I, ¿por cuánto periodo? Del 0 al 50, elevado a la 50. Y ese es el valor final en el periodo 50 de estos 4 pagos, ¿sí? Y evita usar la S. Yo quiero calcular mi valor final acá, mi valor final en el 4. Es esta plata, 3.999, capitalizada por 4 periodos. Yo quiero calcular mi valor final en el periodo 70. ¿A qué va a ser igual? A mi plata, que ya la calculé con un valor actual,
capitalizado por 70. Esta plata por 1 más i a la 70 y así sucesivamente. ¿Entiende? Entonces usted directamente la plata que ya hizo, la calcula y lo lleva ahí, lo capitaliza por 1 más i a la n. ¿Por qué lo capitaliza por 1 más i a la n, no la s? Porque el 1 más i a la n le capitaliza pagos, así en nivel individual. Como usted tiene aquí un pago, una plata, esa plata lo capitaliza. No estamos capitalizando la renta, todas las rentas. Si capitalizara toda la renta de un solo saque sería la S. Lo que yo le estoy mostrando y enseñando es que necesariamente para calcular valores finales usted no necesita usar las S. Puede obviarla, conociendo las A, no necesita más. ¿Está bien? Lo calcula como valor actual y después lo capitaliza al periodo que usted lo quiere llevar. Como dice acá y acá. ¿Se entendió? Ok, sigamos. Otra palabra, ¿qué le estoy tratando de decir? Que no necesita usted aprenderse la fórmula de valor final. Escuche. ¿Por qué? Porque simplemente, si usted se ha especializado en calcular valores actuales, lo calcula el periodo 0 y de ahí lo capitaliza al periodo que usted lo quiere, que le están pidiendo. Me dicen el mes 180 del 0 por 1 más i a la 180. Lo estoy capitalizando. Y así sucesivamente. O si no, aplica la fórmula de renta, pero para valor final. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C le dice que el primer pago de 1000 de la renta lo paga en el mes 5. Y a partir de ahí crecen en 10, ¿no? Entonces sería 1000, CS más R, C más 2R, ¿no? Insisto, no necesita 1020 saber, y 1030. pero para calcular valor final. Ahora escuche, yo le pido a usted que me calcule el valor actual aquí en el periodo 0. Ahora vamos a hacerlo manual, sin usar fórmula de renta. Así aprende a actualizar. Este es 1000. ¿Por qué yo lo hago manual? Para verificar después que las fórmulas cuadran, ¿sí? Pero el cálculo manual es actualizar lo que usted aprendió en interés compuesto. Actualizar 1 por 1 cada pago, 1 más i a la menos n, o capitalizar cada pago 1 más i a la n. 1000 dentro de 5 meses, pero ¿cuánto vale hoy 5 meses antes? Su valor actual sería 1000 por 1 más i. Aquí los pagos los estoy trayendo para atrás, los estoy trayendo al 0, entonces se actualiza por el factor 1 más i a la menos n. Actualizado por 5 periodos. ¿Por qué por 5 periodos? Porque este pago de 1000 está en el mes 5, lo quiere traer al 0, 5,05. Más. Ya actualicé este pago, lo traje acá. Ahora agarro el 1010 y hago lo mismo, sería más 1010 actualizado por 6 periodos, más 1020 actualizado por 7 periodos, más 1030 actualizado por 8 periodos. ¿Ok? Bien. Ok, chicos. Este cálculo que hemos hecho es lo que yo llamo el cálculo manual, que consiste en actualizar todos y cada uno de los términos y llevado al momento que yo quiero calcular, que en este caso es en el periodo 0. Ahora bien, aquí ahora yo quiero que usted me aplique la fórmula de renta. Aquí, por si todavía no lo entiende, recién lo va a entender. Escuche, si yo me paro en la primera cuota, ¿sí? Es una A0. ¿Sí? Voy a poner A0R, es una A0. Si yo me paro en un periodo antes, aquí es una A1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner A0 y A1 por un tema de espacio. En otras palabras, si me paro ahí es una adelantada, si me paro en el 4 es una vencida. ¿Sí? Por lo tanto, tengo las dos alternativas para hacerlo. Adelantado o vencido. Por cualquiera de las dos que lo haga, tiene que llegar exactamente a la misma respuesta. Empecé. Vamos a hacer primero con pago vencido. Vamos a considerar el pago vencido. ¿Sí? Usted tiene que especializarse en esto y va a salir fino de acá. Aquí va a ser igual mi valor actual. Si el pago vencido es una A1, entonces va a ser una A1, esta de acá, A1 NI, R, pero esta 1 está en el periodo 4. Yo estoy calculando mi renta en 0, entonces lo tengo que actualizar por 4 periodos. ¿Correcto? Ahora, supongamos que lo haga con el pago adelantado. Pago adelantado. Si yo hago con mi pago adelantado, el valor actual va a seguir siendo el mismo. Y adelantado es esta de acá, una A0. Entonces va a ser una A0 NI R. Pero si estoy evaluando el 0,
estoy en el periodo 5. Para traerlo al 0, lo tengo que actualizar por 5 periodos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora reemplacemos los valores. A ver, chicos, insisto de nuevo, a ver. Ya hemos hecho el cálculo manual de eso de acá, de edad 3805. Ahora, podemos hacerlas vencidas o adelantadas. Si yo me paro en la primera cuota, que la primera cuota es 1000, donde se hace el periodo 5, es una A0 adelantada. Si calculo la renta de esta renta alta, un periodo antes del primer pago, una A1 vencida. Nada más. Entonces, si el pago vencido, mi valor actual, que A 3805, es el periodo 0. Si lo hago en función de una vencida, esta A1 está en el periodo 4. Para traerlo al 0 lo tengo que actualizar por 4 periodos. La A1, ya lo vimos, inciso A, da 3.960,01. Al multiplicar por el factor 1 más y a la menos 4, y vale 0,01 más 1 es 1.01 elevado a la menos 4. Le da 3.805, que es la respuesta que calculamos. Ahora, si usted lo hace en función de una adelantada, que es la A0, estaría agarrando esta de acá. Esta A0 está evaluada en el periodo 5. ¿Por qué? Porque su primer pago es en 5 y usted también evalúa en 5. Pero usted la quiere traer al 0, entonces el 5 lo tiene que actualizar al 0 por 5 periodos. Esta A0LI la calculamos en el inciso B, le daba 3.999,61. Al multiplicar por el factor de actualización por 5 periodos, llegamos a los mismos 3.805,49. Entonces, cuando el primer pago es después de un primer periodo, ¿sí? Ya usted lo puede hacer con vencida adelantada, con la que a usted le guste. Pero si el primer pago es en 1, es vencida. Si el primer pago coincide con la evaluación en el 0, adelantada. ¿Sí? Entonces, el término de vencido adelantado usted lo puede adaptar para lo que usted quiera, ¿sí? Inclusive todo lo puede hacer con adelantada. ¿Está claro? Bien. Ok. A ver, verifíqueme esta respuesta. ¿Ya? Por favor. Vamos, trabaje. Verifíqueme estos 3 valores. El cálculo manual, que cuadre con la fórmula de renta de pago vencida, y después con adelantada. No se olviden que estoy acá esperando, ¿no? Me avisa. Ya le hice. Sí, dicen lo mismo. Chicos, ¿le entendieron? Fíjense que se lo estoy explicando súper fácil. No interesa qué tipo de renta es. Variable, imposición aritmétrica, todo es lo mismo. Usted tiene que saber
acá, sus datos. Tiene que saber cuántos pagos son. 1, 2, 3, 4. N4. Mensuales, mensuales. Ahora, ¿qué necesita saber? El valor de la primera cuota. ¿Cuánto vale? 1000. Entonces, C es 1000. ¿Quién es C? No es la cuota, es la primer cuota. Acá se lo puse. Es la primer cuota del mes. ¿Sí? La C. Y después le dice que crecen, le da R, le dice que es una progresión aritmética donde la razón vale 10. Entonces significa que las cuotas crecen en 10. ¿Correcto? Y si usted las quiere dibujar, las hace así. Le pone las 4, si crecen en 10, la primera es 1000, 1010, 1020, 1030. Perfecto. Y la tasa es mensual. Observe usted que ya ahora no solo la N y la I deben coincidir, sino que debe coincidir la N, la I, la R y la C. Todas deben estar en la misma unidad de medida. Acá la N es mensual, la primera cuota es mensual, la R es mensual, crece mensual en 10, y la tasa de interés es también mensual. Todo es mensual. Ahora yo les pido calcular el valor actual de las 4 cuotas en el periodo 0. Si me paro en la primera cuota es una A0, adelantada. Si me paro un periodo antes de la primera cuota vencida, nada más. Esto es lo que le vuelvo a repetir. Eso es lo único que tiene que saber es cuándo es adelantada y cuándo es vencida. Adelantada, para calcular valores actuales, le mira la primera cuota. Si usted está evaluando su primera cuota es una A0, está evaluando un periodo antes es una A1, nada más. Pero no se olvide que la A1 está en el mes 4 y la A0 está en el mes 5. Usted está calculando su valor actual en el periodo 0, entonces obligatoriamente lo tiene que actualizar. Si yo agarro la A1 está en 4, para traerla a 0 tengo que actualizar por 4 periodos. Si lo quiero hacer con la A0, con la adelantada, la A0 está en el mes 5, para traerlo al 0 tengo que actualizar por 5 periodos. La A1 usted la reemplaza en la fórmula, aunque ya lo calculamos, y lo puse acá el valor, también lo mismo con la A0, lo actualizamos por 4 por 5, da exactamente lo mismo que actualizar uno por uno. ¿Se entendió? Le vuelvo a repetir, usted hace maravilla manejando esto. Ya va a ver después la aplicación que se da en el comercio, en los negocios, en las empresas, en la finanza, en la banca. Muchísimo seguro. Ya copiaron, ¿no? Entonces avanzamos. A ver, muchachos. Supongamos, estoy hablando yo de la misma renta, ¿sí? Supongamos que el profesor le dice, calcúleme el valor final, acá, dentro de 2 años, en el mes 24. ¿Sí? Perfecto. Bien, la primera opción es calcularlo manualmente. Quiere decir que cada pago lo tengo que capitalizar. Presta atención, por favor. Este lo tengo que capitalizar hasta acá. Como lo va llevando hacia adelante. Lo que yo voy a hacer es capitalizar uno por uno cada pago. 30, capitalizado por 1 más I, del 8 al 24, 24 menos 8 es 16, ¿no? 16, ¿correcto? Más. Ahora me voy, ya hice este pago. Ahora hago este pago, lo capitalizo y lo llevo hasta acá. Más 1020 capitalizado del 7 al 24. Sería 24 menos 7 sería 17, ¿no? Así es, ¿no? 17. 24. Perfecto. Más el 1010 capitalizado por 1 más I, 24 menos 6 serían 18. ¿Correcto? $18 periodos. Más 1000 capitalizado por 1 más I, ¿sí? Del mes 5 al mes 24 hay 19 meses. Perfecto. Ese sería el cálculo manual. Ahora el cálculo manual, si yo quiero capitalizar uno por uno cada pago. Y cito de nuevo, yo a usted no le enseño a resolver el ejercicio, lo que le enseño es a razonar, a piensar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo le enseño. No le enseño solo a resolver los ejercicios. Quiero usar fórmula de renta. Entonces, para usar fórmula de renta, présteme atención. Si usted se para en la última cuota, acá es una S1. Un periodo después. Si se para un periodo después, si se para aquí, en el mes 9, si se para aquí en el mes 9, aquí,
menos el 9 sería una S0. Entonces, hacer esto es lo mismo que hacer para que usted trabaje en su casa. S1, N y R, eso está en el valor 8. Del valor 8 lo tengo que llevar al 24, sería por 1 más I, sería 1 más I, del 24 al 8 sería... ¿Qué? Algo mal he hecho, 1030. A ver, una pausa. Perfecto. Entonces, este 1003, el S1 está en el periodo 8, 24 menos 8, entonces es 16. Y tenemos que llegar a la misma respuesta del cálculo que hagamos acá. O también, si usted lo hace con la S0, si usted lo hace con la S0, N y R, esta S0 está en el 9. Entonces me tiene que capitalizar por 15 periodos. 15 más 9, 24. Perfecto. O si no, usted me dice también, lo que yo puedo hacer es, mi valor actual ya lo tengo. Ese valor actual lo tiene en el periodo 0. Lo podemos hacer es capitalizar por ¿cuántos periodos? Por 24. Entonces, fíjese bien, que usted lo puede hacer sin necesidad de usar valores finales. Simplemente con el valor actual, porque ya calculó su valor actual y el valor actual le daba 3.805,49. Esa plata usted lo capitaliza por 24 meses y eso es la respuesta. Bien, entonces, escúcheme bien, quiero que entiendan algo. Si es que yo quisiera obligatoriamente usar la S, le mira a la última cuota o al último pago. Si usted está calculando en el último pago, es una S1, un periodo después S0, nada más eso tiene que hacer. Después, para llevarlo adelante, lo tiene que capitalizar, lo quiero llevar al 24. Si hago en función de la S1, esta plata lo llevo del 8 al 24, lo capitalizo por 16 periodos, porque lo estoy llevando hacia adelante, tengo que capitalizarlo obligatoriamente por 1 más I a la S. Por eso lo capitalizo por 16 periodos. ¿Por qué? Porque lo llevo del periodo 8, donde está la S1, al 24. 24 menos 8, 16. O bien, si lo hago con la S0, estoy en el periodo 9. Entonces, del 9 lo capitalizo al 24. ¿Cuántos periodos hay? 15, porque es 24 menos 9, 15. Entonces, lo hago con la S1, lo hago con la S0. Usted reemplaza la fórmula de la S1 y de la S0, o hace manualmente lo que hicimos acá, por donde lo haga tiene que llegar a lo mismo. O bien, si quiere obviar las S, ya la tiene la A, que tiene el valor actual de toda la renta en el periodo 0 y le da 3.805,49. Si esta plata usted lo capitaliza por 24 periodos, ¿por qué 24 periodos? Porque esta plata en el periodo 0, usted lo quiere llevar a 24. ¿Cuántos periodos hay entre 0 y 24? 24 menos 0, 24. Lo capitaliza a 24. Listo. A ver, verifíqueme esa respuesta. ¿Ya? Vamos. Este cálculo manual, a ver, háganlo, verifiquen la respuesta. ¿Cuánto estaríamos hablando? 3.805,49, es que si es que me han dado bien los decimales, ¿no? Por 1.01 elevado a la 24, quiere decir que su valor final le tendría que dar la suma de 4.831,96 centavos. Si es que aquí me han dado bien los valores finales, no lo han redondeado mucho, tiene que cuadrar. Entonces aquí sería 4.831,96, 4.831,96 y 4.831,96. Por donde lo hagamos, tiene que dar exactamente lo mismo. Y ese es el procedimiento que tiene que usar para... A ver, chicos, verifíquenme esa respuesta, por favor. Como pueden ver, esto es más fácil que pegarle un borracho entre 20. Y el borracho echado todavía. Acá, por ejemplo, la S1 y la S0, usted debería reemplazar en la fórmula, que ya las tiene. Lo multiplica por 1 más I a la 16 y llega a E. La S0 también tiene la fórmula, lo multiplica por 1 más I a la 15 y tiene que dar exactamente la misma respuesta.
¿Sí? Excelente. A ver, chicos, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Lo entendieron? ¿Han visto qué facilito? Me interesa este ejercicio en particular que vimos, así que repísenlo, este que hicimos el anterior y este, ¿no? Porque aquí yo trabajo con las A y trabajo con las S, o trabajo también manualmente, actualizando o capitalizando. ¿Qué dudas tienen? ¿Se entendió? ¿Ya copiaron? Sí, sí, Luis. Sí, dicen. Ya. Pero ya lo copiaron, ¿no? Sí. Excelente. A ver, préndame sus cámaras. Quiero saber si la entendieron. ¿Cómo andamos de hora? ¿Qué hora es? ¿13:43? Y 49, dicen. Y 40. Y ya se nos fue la hora. Ya ni modo. Listo, muchachos. Ya me voy con el contento con el deber cumplido. ¿Le entendieron, no? Ahora escúcheme bien. En la próxima clase vamos a ver progresión geométrica. Con eso cerramos y nos dedicamos a prepararlo para el práctico, para que se saquen 200. ¿Listo? En su examen. Listo, muchachos. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden que tienen ayudantía mañana sábado. ¿Ya? Chao, chicos. Nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Lisa.